como lo establece la palabra de Dios, si nosotros queremos ver al Padre, tenemos que ver al Hijo. Jesucristo mismo les dijo, ustedes si me han visto a mí, han visto al Padre. Y es muy interesante, muy importante el entender y compartir estos temas, porque la mayoría de nosotros sabemos de alguna manera quién es Cristo, pero en lo profundo no tenemos una revelación profunda de quién es Él. Y eso evidentemente se nota muchas veces en nuestras acciones, se nota muchas veces en nuestra alabanza, en nuestra adoración, donde probablemente pueda decir usted, se me acaban las palabras, a veces ya no sé qué decirle, ya no sé cómo exaltar el nombre de Jesús. Los hermanos siguen cantando, siguen alabando, siguen adorando, y pues a mí ya se me acabaron las palabras. ¿Qué más le digo? Ya le dije bello, hermoso, precioso, te amo, te quiero, te adoro. ¿Qué más le digo? A través del conocimiento de la palabra de Dios es donde surge la verdadera adoración. Cuando el ser humano doblega toda su naturaleza, su voluntad delante de Cristo, a eso le llamamos adoración. Y cuando la palabra de Dios está en tu corazón y en tu boca, tú vas a poder declarar, hablar innumerables cantidades de pasajes y de adoración delante del Rey de Reyes. Amén. Pero ¿qué necesitamos, iglesia? ¿Qué necesita? Conocer a Cristo. ¿Qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios acerca de Cristo? Es muy importante no solamente decir ¿es el Hijo de Dios? Claro que es el Hijo de Dios. Pues es un profeta. Pues es el Rey de Reyes. Pues es parte de la Trinidad. Sí, todo eso lo sabemos. Pero para usted en lo profundo del corazón, ¿quién es Jesucristo? Acompáñenme por favor, porque estábamos estudiando Colosenses capítulo 1, versículo 15, a partir del 15 al 20. Eso era lo que estábamos leyendo desde el día domingo. ¿Están ahí conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios, todos leamos juntos, los que traigan su Biblia, los que no pueden seguirlo ahí en la pantalla o escucharlo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿qué dice? De toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Quiero hacer una oración. Padre, estamos delante de tu presencia en esta noche. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú seas el que hables, que tú seas el que traiga la revelación adecuada, el conocimiento adecuado, Señor, de tu palabra a tu iglesia, a tu pueblo. Necesitamos conocerte más. Queremos conocerte más, Jesucristo. Y tu Espíritu Santo puedes llevarnos, guiarnos en esa dimensión, en ese pleno conocimiento de su gloria, de su presencia. Así es que en esta noche, Señor, derrama de tu poder, derrama de tu presencia mientras tu palabra es expuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Un pasaje bellísimo, ¿verdad? Un pasaje muy hermoso. A manera de introducción, hace 7 días, el domingo, estábamos compartiendo y en realidad nos quedamos en el primer versículo, donde hablábamos y compartíamos lo que significaba ser la imagen de Dios invisible. Aquí el apóstol le está diciendo al pueblo de Colosenses, Él es la imagen. Lo que significaba ser la imagen no era el simple retrato, no era un simple bosquejo o dibujo
o representación de lo que era el Padre. Jesucristo no es eso. Revisábamos que en la traducción griega, en este idioma, utilizaba una palabra. ¿Cuál era? ¿La recuerda? Icone. Icone, diga conmigo icone. Exactamente. Esta palabra de hecho más bien tiene el acento en la E, ¿verdad? En la O, icone. Y entonces esta palabra traía varias características. Traía dentro de su significado, hablábamos de 3 características. 1, la parte sí de las características como imagen. 2, de la sabiduría, ¿verdad? Porque también en el libro de Proverbios se traduce sabiduría como icone, ¿verdad? Y el logos, que también es la palabra. Y todas esas partes que estudiamos el día domingo, ahorita ya no me voy a meter a ellas porque ya las compartí el día domingo, representaban o se traducían como imagen, ¿verdad? La imagen del Dios invisible. Quisiera preguntar, ¿quién estuvo el día domingo aquí? Baje su mano, ¿quién no estuvo? Bueno, le invito por ahí a ver la predicación para que se actualice en ella. Muy interesante, porque la palabra de Dios, cuando habla de la imagen, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, no está diciendo que es un simple boceto. Está diciendo que Jesucristo es lo completo que necesitaba el ser humano saber del Padre. Es decir, se lo resumo, la predicación del domingo: Jesucristo son las características de Dios, Jesucristo es la sabiduría de Dios, Jesucristo es la palabra de Dios. Eso es lo que significa cuando dice imagen. Y luego no solo eso, sino que además en el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué dice? Toda plenitud. Y ahí estudiábamos otra palabra, y la palabra era pleroma. Diga conmigo, pleroma. Y esa palabra nos dice que él no le falta nada, es el cuadro completo de lo que es Dios. Ese es Jesucristo, ¿sí? Es la plenitud de Dios revelado a través del Hijo. Por eso Jesucristo, ¿verdad?, les decía a sus discípulos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Qué interesante, son declaraciones muy fuertes, muy hermosas, muy poderosas, pero las necesitamos entender. Cuando conocemos a Jesucristo, wow, es impresionante. Conocemos al Padre. Moisés pidió ver la gloria de Dios y no le fue permitido, porque obviamente Dios le dijo: no puede ver alguien, un ser humano, mi gloria sin estar de pie. Caería muerto por nuestra condición pecaminosa, por nuestra naturaleza caída. Mas sin embargo, a través de Jesucristo, oiga usted, sí podemos ver la gloria de Dios. ¿Me entiende? A través de Jesucristo. Moisés no tuvo la oportunidad de ver a Jesucristo, pero nosotros tenemos la oportunidad de hablar, de estudiar, de comprender acerca de Jesucristo. Usted y yo podemos contemplar la gloria de Dios. Podemos contemplarla. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Amén. Y entonces cuando usted sabe todas estas cosas acerca de Jesucristo, entonces usted, cuando está metido en la alabanza, usted tiene mucho tema con Dios. Usted tiene muchas cosas que decirle, muchas cosas que adorarle, muchas cosas que pensar, estar en su gloria. Señor, tu palabra, tu sabiduría, tus características, Señor, todo lo que tú eres luz, y el verbo se hizo carne, y Señor, y gracias, todo eso, revélanos todo eso, Señor. Tú eres la luz del mundo, Padre, alumbra nuestra oscuridad. Y hay tantas cosas en las que podemos estar con Cristo, sentir, expresar y hablar de su amor. Amén. Pero si no conocemos de Jesucristo, si no conocemos de su gloria, sí, usted solo acabará el canto. ¿Y qué cree que va a pasar? Se acabó la letra, se acabó la alabanza, se acabó la adoración. ¿Por qué? Porque ya no sabe qué decir. ¿Me entiende? Y eso era lo que veíamos el día domingo. Pero no solo vimos la parte de la imagen,
También vimos otra parte ahí en el versículo 1, donde dice, léalo conmigo, el primogénito de toda creación. Diga conmigo, el primogénito de toda creación. ¿Verdad? Donde la idea del apóstol Pablo no era en esencia decir o que se entendiese que Dios había sido el primer creado antes que toda la creación. No, sino era un lugar de honor. Eso era lo que estaba intentando decir, que en realidad todo le correspondía por primero o por primer lugar a Jesucristo. ¿Me entiende? Amén. Todo le corresponde por primer lugar a Jesucristo. Mi tiempo le corresponde en primer lugar a Jesucristo. Las finanzas le corresponden en primer lugar a Jesucristo. La alabanza y la adoración le corresponden a Jesucristo. Mi vida le corresponde, le pertenece a Jesucristo. Él es preeminente en todo. ¿Me entiende? Dígalo fuerte, diga amén. Porque esta es una verdad que es difícil entender para nosotros. La entendemos en el pensamiento, en el razonamiento, pero no la vivimos. Nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo. Porque a veces primero está en otra clase de cosas que en nuestra relación con Dios. ¿Sí o no? Sí. A veces están o lo que más deseamos o más queremos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, el trabajo, otra clase de cosas. Y aquí la palabra de Dios dice que la preeminencia la tiene Jesucristo. Cristo, Él tiene la preeminencia. Amén. Y es muy hermoso. Dijimos que esto lo íbamos a ver en 3 partes o 4 partes. En realidad está el pasaje hasta el versículo 20 en 3. Lo que Jesucristo es en esencia para Dios o en sí mismo, lo que Jesucristo es para la creación y lo que Jesucristo es para la iglesia. Amén. Y luego continúa el versículo 16, que es lo que quiero hoy adentrarme y compartir. Dice, léalo conmigo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Era un tema que el apóstol Pablo traía con los colosenses por estas falsas doctrinas que se estaban mezclando o que estaban intentando golpear la iglesia de los gnósticos. Esta doctrina donde decía que obviamente en referencia a la creación, que la creación no la había creado el Dios Todopoderoso, sino un Dios menor que inclusive iba en contra del Dios mayor, y Él había sido el que había creado la creación. Por eso el apóstol Pablo le recuerda a los colosenses y les dice en este versículo, en este contexto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y esa es la idea tan hermosa, porque ahí abordó el tema de ser el primero también. Él es el primogénito de toda la creación. Pero fue por el Hijo por quien todas las cosas fueron creadas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, dice la palabra de Dios, visibles e invisibles. Los mismos judíos y aún más los gnósticos tenían una doctrina muy desarrollada de los ángeles. De hecho, en el capítulo 2, un poquito más adelante, Pablo les está exhortando a no adorar a los ángeles. Los gnósticos, como eran filósofos, andaban siempre filosofando, siempre hablando de los ángeles, y andaban llevando esa tendencia hacia la iglesia para que la iglesia adorara a los ángeles. Por eso Pablo cita estas partes muy importantes para recordarles: tronos, señoríos, poderes, autoridades,
eran diferentes categorías de ángeles que tenían sus lugares en las diferentes esferas de los cielos. Pablo los menciona a todos con una total indiferencia, como si les dijera a los gnósticos y también a la iglesia: vosotros les dais una gran importancia en vuestro pensamiento a los ángeles. Contáis a Jesucristo meramente como uno de ellos inclusive. Lejos de eso, Él fue quien los creó. Pablo establece que la gente de Dios en la creación no fue un Dios secundario, inferior, ignorante y hostil, sino el mismo Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Le contaba hace 8 días un poquito acerca del contexto histórico y le decía todo el problema que estaban pasando los colosenses con este grupo de personas, los gnósticos. Todas las cartas, las epístolas son de ocasión, es decir, siempre el Espíritu Santo estaba tratando un tema en particular. Y a lo mejor usted dirá: bueno, entonces eso eran los colosenses, ¿y nosotros qué? Hay una aplicación tremenda para nuestra vida. Porque aún en nosotros, si usted ve la humanidad en este momento, todo el mundo anda tras en la parte espiritual. Que si vamos con el espiritista, que te lean la mano, que el café, que el tarot, que lee el horóscopo, que la angelología, que es un libro de ángeles. ¿Cuántos han visto todo esto? ¿Ah? El mundo actualmente necesita respuestas, y las respuestas las está buscando en el lugar incorrecto. Quieren adivinos. Es más, hasta los mismos profetas cristianos ya los tratan como adivinos. Y un profeta no es adivino. Un profeta es la voz de Dios. ¿Verdad? Y en el caso de que hubieran algunos profetas, nosotros creemos en los 5 ministerios, porque los 5 ministerios los establece Efesios para la edificación de la iglesia. Diga conmigo amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Para la edificación de la iglesia. Actualmente hay una serie de corrientes de profetitis y apostolitis, y lo digo en este sentido, no con el son de insultar el ministerio, no, sino porque hay una corriente ya muy fea, donde cualquier persona se declara, se dice que es profeta, se dice que es apóstol, y anda hablando y haciendo cuando en realidad ni lo es. Y por supuesto que creo en los 5 ministerios, porque son para la edificación de la iglesia. Y si la iglesia permanece aún en la tierra, los 5 ministerios están para edificarla. Amén. Pero regresando al tema, la gente está buscando eso, igual que en aquel tiempo. Hay un grupo de personas, aún los cristianos, pueden estar siendo tentados a andar pensando y buscando: bueno, ¿qué me deparará el destino? ¿Qué me deparará, Dios mío? Usted está en las manos de Cristo. ¿Verdad? Su futuro, su pasado, su presente está en Dios. Usted no necesita nada más. Dice la palabra de Dios que todas las cosas, ¿qué dice? Nos ayuden a bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Amén. Entonces aquí Pablo está volviendo a enfocar a la iglesia hacia la persona de Jesucristo, enseñándoles quién era Jesucristo. Aquí ahorita lo que Dios ponía en mi corazón justamente era lo mismo: compartirle a la iglesia, decirle: Cristo es la solución, Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es el centro de nuestra adoración, Cristo es el centro de nuestra búsqueda, Cristo es el centro de nuestra familia, Cristo es el centro de la iglesia. Amén. Es Cristo. Es Cristo. Es por eso que toca estos temas el apóstol Pablo. Y no solo eso, dice que fue para el Hijo, para quien fueron creadas todas las cosas. En el versículo 17, si usted me acompaña, ¿qué dice el versículo 17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué dice? En Él subsisten.
Fue para el Hijo para quien fueron creadas todas las cosas. El Hijo no solo entonces es el agente de la creación, sino también su meta. Escúchelo. El Hijo de Dios no solo es el agente de la creación también, sino es el fin, es la meta. Amén. ¿Quién es nuestra meta? Cristo, Jesús, es nuestra meta. En Él subsisten todas las cosas. Es decir, que todo fue creado para ser suyo y para que en su culto y su amor Él encontrara la alabanza y la gloria que nosotros le tendríamos que otorgar. Pablo emplea una frase extraña. Dice: en Él subsisten todas las cosas. Esto quiere decir que el Hijo es no solamente el agente de la creación en el principio, no nada más es la meta final de la creación, sino también es el que mantiene al universo unido entre el principio y el fin. Es la fuerza que une todas las leyes naturales. ¡Qué tremendo! La fuerza de la gravedad. Cuando usted estudie o medite en la fuerza de la gravedad, y eso lo recordará cuando usted se cae, lo primero que va a pensar es que esa fuerza, esa ley está sumergida ¿en quién? En Jesucristo. Vamos a salirnos un poquito del planeta y observarlo de lejos. Vemos el globo terráqueo, tan tremendo, y uno dice: ¿qué lo sostiene? Si lo vemos en un sistema solar y está girando y girando, y todos los planetas alrededor y toda esa constelación y todo el universo, se ve impresionante, ¿va que sí? Se los enseñan a los niños, a nosotros nos los enseñaron hace mucho, claro, no nos acordamos mucho, pero al final uno se tiene que hacer las preguntas obligadas: ¿quién sostiene esto? Esa fuerza gravitacional. ¿El movimiento de qué? Traslación, ¿ya? ¿Recuerda? Se está moviendo y moviendo y moviendo. ¿Y usted y yo nos movemos? No. ¿Y sabe a qué velocidad va? Impresionante. Esa es la fuerza de Jesucristo. En Él subsisten, ¿qué dice? Todas las cosas. Él es no solo el agente de la creación, Él es no solo la meta. En Él está la fuerza para sostener todo el universo. Dele la gloria a Dios, dele un aplauso a Cristo con todo su corazón. Anótele y medite. La aplicación más adelantito la encontramos o la establecemos. Pero esto usted lo debe de meditar porque justo cuando usted está caminando, cuando usted está, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando viajo, voy en carretera, ya sea en camión o en carro o en avión, siempre me gusta la ventanilla. ¿Por qué cree? Son paisajes hermosos, ¿ah? Y siempre, cada viaje me hago las mismas preguntas. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¿Quién hizo todo esto? Obviamente la respuesta es una sola: Jesucristo, Dios. Recordando que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Él es entonces el que mantiene el mundo en orden y no en caos. Son la expresión de la mente del Hijo. La ley de la gravedad y todas las demás leyes que mantiene el universo en su sitio no son simplemente leyes científicas entonces, sino son también leyes divinas. ¿Sí? Hay una ley que a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Son leyes que Dios puso ahí. Cómo el ser humano se reproduce. Usted se ha puesto a imaginar
cómo se produce. Obviamente usted sabe cómo ocurre, pero cómo esta parte da vida, un espermatozoide con un óvulo, y cómo produce una vida. No es casualidad, son leyes divinas, poderosas. Por eso cuando una persona es estéril o tiene problemas para concebir, no es que tenga un problema, es que es el orden de Dios y es un plan y un propósito que Dios tiene para esa persona. ¿Me entiende? Porque en Él subsisten todas las cosas. Es en Él. Ay, es que a mí me tocó esta vida. Ay, es que a mí me... No, nada de eso. No hay ninguna casualidad. Dios es el que tiene el plan, el propósito para cada uno de nosotros. Todas estas leyes son y están sumergidas en Jesucristo. Amén. Así pues, el Hijo es el principio de la creación y el fin de la creación y el poder que mantiene la creación unida, el creador, el sustentador y la meta final del universo. Amén. ¿Cómo está ahorita el calentamiento global? Ay, Padre, los osos polares, el hielo se está derritiendo, está subiendo el nivel del mar, el agua se está calentando. La contaminación y esto y lo otro y aquí y allá. Y sí, es a causa de nosotros, de nuestros malos hábitos y todo eso. Pero le digo algo, todo eso está en las manos de Dios. Y aunque la tierra esté bonita, buena, sin contaminación, cuando Él decida, se acabó, se acabó. Tan grande y tan poderoso tenemos a nuestro Dios. Amén. Entonces acabamos de ver el domingo lo que Dios es en sí mismo, la imagen del Dios invisible, el primogénito. Y luego estamos viendo en esta otra nueva fase lo que Jesucristo es para la creación. Estas dos partes tienen que confrontar nuestra vida. Estas dos áreas tan tremendas que aquí trata el apóstol Pablo hacia los colosenses deben de traer a nuestro pensamiento fe, crecimiento, entendimiento de que su vida no es una casualidad y de que Dios está moviendo todo. No hay nada que ocurra que a Dios se le escape. Absolutamente nada. Amén. Y luego aborda otro tema, porque a partir del versículo 18, acompáñeme. El versículo 18, fíjese lo que dice. Y Él es, ¿qué dice? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. A partir de ahí empieza otro tema. Lo que Jesucristo es en sí mismo, lo que Jesucristo es para la creación, y ahora lo que Jesucristo es para la iglesia. Para nosotros, para usted y para mí, lo que Jesucristo es. Amén. Y dice la palabra de Dios, versículo, dijimos, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es, ¿qué dice? El principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, ¿qué dice? Tenga la preeminencia. Vuelve a regresar a la idea del primer versículo. Es el preeminente en todo. Asimismo en la salvación, asimismo en su muerte, asimismo en su resurrección. Él es preeminente en todo. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Y Pablo establece aquí en el versículo 18 lo que Jesucristo es para la iglesia. Y lo distingue en 4 áreas importantes, si las quiere anotar mientras las comparto. Número 1, es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el organismo por medio del cual actúa. Vuelvo a decirlo, el organismo por medio del cual, diga conmigo, actúa. Amén. Actúa.
Si me ayudan a bajarle un poquito al micro, gracias. Él es el que por medio de Él, la cabeza, nosotros, su cuerpo, estamos actuando. El detalle de aquí está en que la iglesia no quiere actuar. Si decimos que Él es la cabeza, ¿verdad que sí? Pero la cabeza nos ordena hacer tal o cual cosa. La cabeza nos ordena servir. La cabeza nos ordena ser santo. La cabeza nos ordena ve y perdona. La cabeza nos ordena ve y haz, ten misericordia. Ah, no, y el cuerpo dice no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Y la cabeza para un lado y el cuerpo para otro. Y así estamos a veces, porque no entendemos lo que significa que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dígale al que está a su lado: Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sabe qué significa, va? ¿De dónde salen todas las señales hacia su cuerpo? En la cabeza. Todas las órdenes salen aquí, se procesan aquí, en la cabeza, ¿verdad? Le acabo de ordenar a mi mano sin que yo me diera cuenta que me agarrara la cabeza, ¿verdad? Ya le dije que la suelte. Pero humanamente hablando, el cuerpo está al servicio de la cabeza y es impotente sin ella. Así es que Jesucristo es el que dirige a la iglesia. Es por su inspiración como la iglesia actúa y vive. La iglesia no puede pensar la verdad sin Él, ni actuar correctamente, ni decidir su dirección. Aquí se combinan dos cosas. Está la idea del privilegio de ser instrumento por el cual Cristo obra, y también la idea de advertencia. Si una persona descuida o abusa de su cuerpo, lo puede hacer inservible para cumplir los grandes propósitos de la mente. Así es que la iglesia puede inutilizarse para ser el instrumento de Cristo, que es su cabeza, viviendo descuidada e indisciplinadamente. ¿Cuántos indisciplinados hay aquí? Ahí sí levantan la mano. Gracias a Dios, porque bueno, no son mentirosos. Dios les bendiga. Un problema menos. Un pecado menos, ¿no? Pero ese es el problema. Cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no tomamos nuestra posición en el cuerpo, nosotros inutilizamos nuestra vida, porque Él es la cabeza por medio del cual usted y yo, ¿qué dice? Estamos actuando. Él nos dirige. Pero cuando el cuerpo está enfermo, cuando el cuerpo está débil, cuando el cuerpo no tiene los elementos necesarios para poder funcionar, la cabeza le dice levántate, y el cuerpo está ¿ah? ¿A cuántos el pecado los ha inutilizado? ¿A cuántos la indisciplina los ha inutilizado? Es una realidad. Dios te dio talentos tremendos, ¿verdad que sí? Y muchos dicen, wow, qué desperdicio, porque tanto regalo que Dios te dio, tantos dones, tantos talentos, para que por la desobediencia, por la indisciplina, te inutilices. Tenemos un privilegio. Entendamos en esta parte, amada iglesia. Es un privilegio. Diga conmigo, es un privilegio. Más fuerte, es un privilegio. Más fuerte, es un privilegio. Ser el cuerpo de Cristo. Y es un privilegio que Él sea nuestra cabeza. Amén. Pero entendámoslo y vivámoslo, ¿sí? Para que esto funcione. Vuelvo a repetirlo, no se quede con esto como un mensaje, qué inspirador. No, es conocimiento. Entiéndalo, mastíquelo, como dice por ahí, piénselo, digiéralo. Que diga, Señor, tú eres mi cabeza,
Lo que tú eres para mí, eres mi Salvador, eres mi Dios, eres el preeminente en todo, eres la imagen del Dios invisible, eres mi cabeza. Es un privilegio que tengo para servirte. Y además en Él subsistimos. Porque cuando hablábamos de la creación, por supuesto que usted está implícito. Cuando hablamos de la creación, por supuesto que los ángeles, dice principados, potestades, dominios, todo, pero no nada más ellos, la humanidad entera, aún los animales, todo subsiste en Jesucristo. Qué tremendo hablar de Jesucristo. Medítelo. Si usted pensaba en Jesucristo, ay, pobre, ay, lo crucificaron. Después de ver este pasaje de Colosenses, usted se va para atrás y dice: wow, qué poder. Tuvo que ir a la cruz, pero no era un diosito, era el Dios todopoderoso. Fíjense nada más, aquel en el cual es primero en todo, aquel en el cual es la imagen del Dios invisible, aquel que en él subsisten las cosas, que es la meta, que es el fin, aquel que es el preeminente, el poderoso, vino a la tierra, se hizo hombre y se entregó en la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Pero por supuesto que ahora, qué muerte, ni qué muerte lo iba a detener. Por el amor de Dios, insignificante Satanás delante de la grandeza de Dios. Amén. Siempre lo he dicho, es una pelea muy desigual. Dios es el todopoderoso, el principio, el fin, el eterno, siempre ha existido. Satanás es una creación que en cierto sentido está cumpliendo a un propósito. Pero ese es nuestro Dios, ese es Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no bendecirle? Él es el Rey de Reyes. Segundo, dentro de esto, lo que Jesucristo es para la iglesia, es el principio de la iglesia. Además, no solo es la cabeza. La palabra griega, la traducción griega para principio es argé, que quiere decir principio en un doble sentido. No solamente en el tiempo, sino en el sentido del origen del que procede algo. El poder motor que pone algo en funcionamiento. Y por supuesto que el que vino a poner en funcionamiento, el que vino a establecer la iglesia fue Cristo. ¿Sí? Entonces Él es el principio, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces Él es el fundamento de la iglesia. Cuando agarra, va caminando con los discípulos van caminando con Él, y entonces voltea y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y de repente le cae a Pedro la bomba del cielo y dice: oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿va? Y dentro de todo el diálogo, Jesucristo le dice: bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Tomás. Y ya todo lo que le está diciendo, porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Y entonces viene la declaración poderosa, el fundamento de la iglesia de hoy en día: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga fuerte: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no tenga miedo quitarle la otra parte, hay que traducirla bien. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro, el nombre de Pedro quiere decir piedra, ¿sí? Pero no significa que la iglesia se establezca en Pedro, ¿sí? Sino lo que Jesucristo le estaba diciendo sobre lo que acabas de declarar, sobre el fundamento poderoso que el cielo te acaba de mostrar. ¿Cuál? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. Y usted ya sabe todo lo demás. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Entiende? Él es el fundamento, Él es el principio de la iglesia.
Él es la cabeza de la iglesia. Wow. Él es nuestro fundamento. ¿Cómo lo vamos a sacar de la iglesia? ¿Cómo no vamos a predicar acerca de Jesucristo? Nuestro mensaje tiene que ser 100% cristocéntrico. No son mensajes motivacionales, no son mensajes de buenas ideas, filosóficos. No, sobre la persona de Jesucristo, porque Él es el fundamento de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Me entiende? 3. Él es el primogénito de entre los muertos. Aquí vuelve Pablo al acontecimiento que era la base y el centro de todo pensamiento de la fe y la experiencia de la iglesia original: la resurrección. Cristo no es meramente alguien que vivió y murió, acerca de quien leemos y aprendemos cosas. Es alguien que en virtud de su resurrección vive para siempre. Y lo encontramos y lo conocemos, no como un héroe muerto o un fundador del pasado, sino como el Dios todopoderoso, vivo en nuestra vida, y que está sentado a la diestra del Padre, gobernando. Amén. Es el primogénito de los muertos. Aquí está, versículo, estamos viendo versículo que dice 19. 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. El 18, el primogénito de, ¿qué dice? De entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Cuarto y último, la consecuencia de todo esto es que Cristo tiene la supremacía en todas las cosas. La resurrección de Jesucristo es su título de señorío supremo. Con su resurrección ha mostrado que ha conquistado todo poder que le fuera contrario, y que no hay nada en la vida o en la muerte que le pueda atar. Así es que hay 4 grandes hechos acerca de Jesucristo en su relación con la iglesia que ya podemos poner en orden. El Señor que vive es la fuente y el origen de la iglesia. Es el constante director de la iglesia y es el Señor de todo en virtud de su victoria sobre la muerte. Amén. No solo la fundó, no solo la dirige, sino que además obtuvo la victoria. Amén. Lo hizo todo. Todo lo hizo. Este pasaje es muy hermoso. Y estoy terminando con lo siguiente, iglesia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Lo lee conmigo, iglesia, por favor? Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Que en Él habitase toda plenitud. Y esta palabra de plenitud se traducida en el idioma griego, se traduce como pleroma. Diga conmigo, pleroma, que quiere decir plenitud o totalidad. Totalidad. Esta palabra necesitaba para complementar el cuadro, donde Jesús no es simplemente un boceto de Dios o un resumen o un retrato sin vida de Dios, sino que en Jesucristo no falta nada. En Jesucristo encontramos la revelación completa de Dios, la subsistencia en esta vida, la dirección de Dios. Todo lo que usted necesita está en Jesucristo. La restauración que usted necesita está en Jesucristo. Si usted necesita restauración, apéguese a la resurrección, porque es la victoria.
Si usted tiene problemas de fe, recuerde quién es Jesucristo, el preeminente, el que está por arriba de todo, arriba del cielo, abajo de la tierra, todo. Él es nuestro Dios. Él es el todopoderoso Cristo. Y versículo 20: y por medio de Él, es decir, después de todo lo que acabamos de estudiar, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Diga conmigo: todas las cosas. Y cuando digo todas, son todas, ¿verdad? Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que os habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Qué hermosa palabra, qué fuerte lo que el apóstol Pablo les estaba hablando a los colosenses. Y qué hermoso lo que Dios nos está recordando a cada uno de nosotros. ¿Tiene duda de qué va a comer mañana? Usted es hijo de Dios. ¿Tiene duda de qué va a pasar con alguna enfermedad que tiene o que le diagnosticaron? Recuerde que es hijo de Dios. ¿Tiene alguna duda de qué va a pasar con su familia? Recuerde que es hijo de Dios y que tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Me entiende? No tenga ninguna duda que buscando el rostro de Dios, el rostro de Jesucristo, usted puede contemplar la gloria de Dios y Él nos llevará de gloria en gloria. En esa dinámica de búsqueda, en esa dinámica de entrega, en esa dinámica de alabanza, de adoración, de servicio delante de Él y para Él y por Él, usted va a ser llevado de gloria en gloria. Está garantizada la victoria. Le invito a que se ponga de pie.